Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. Hoy tengo la presencia del economista Andrés Ugalde Vázquez, quien es un activo hombre de la sociedad en cuanto a política, en cuanto al magisterio, en fin, a la cátedra, a la inocencia, el concejal de Cantón Cuenca. Bienvenido, Andrés. Hemos vivido algunos momentos difíciles, hemos tenido ciertos contratiempos por la política, por la forma de actuar de los grupos políticos. De fin, ¿cuál es tu visión sobre, primero, el objetivo de haber llevado a este referéndum? Tal vez para distraernos, tal vez para pretender perpetuarse en el poder a través de reformas constitucionales. ¿Cuál es tu visión? Bienvenido. Bueno, Marco, en primer lugar, muy buenos días, buenas tardes, donde sea, como dice usted, que nos escuchan, a toda esta audiencia de Radiovisión y a usted, al programa Tinto y Papeles, por esta gentil invitación. Marco, creo que el tema de el ensayo fallido, bueno, ahora ya con los resultados de este referéndum y consulta popular, fue en realidad simple y sencillamente, Marco, una encuesta de popularidad del presidente de la República, una pequeña encuesta de popularidad que le ha costado al país entre 60 y 90 millones de dólares. Habrá que ver cuáles son los números. Y le digo que fue una encuesta de popularidad, un ejercicio, Marco, de populismo vacío de contenido, porque eso es lo que usualmente caracteriza este tipo de procesos marcados por el todo sí y el todo no. La publicidad del gobierno fue clarísima. No dijo, a ver, revisemos cada una de las preguntas, analicemos, discutamos. De hecho, el gobierno se enfocó en activar una maquinaria de propaganda enorme, incluyendo un burdo intento por comprar el voto del sector público con este pago de los décimos prácticamente durante el silencio electoral, que en realidad lo convierte en un ejercicio de populismo, porque si uno miraba a través de la vanidad, a través de esta encuesta de popularidad, lo que se encontraba es, a ver, con un ejercicio en el que se buscaba o se pretendía reducir la asignación a los partidos políticos, del presupuesto a los partidos políticos, lo que significa que hubiera dejado al Ecuador más polarizado que nunca, porque nosotros sabemos que solamente hay dos fuerzas con el músculo político autónomo, digamos, con el músculo político por ellos mismos, como para poder enfrentar un proceso electoral, que son la RC y el propio ADN. Así que hubiéramos polarizado más todavía. Y luego el tema de la reducción de los asambleístas, ¿para qué? Queremos hacer una reducción en salarios. A ver, el ejercicio conjunto en el presupuesto general del Estado, es decir, todo lo que nos ahorrábamos, tanto recortando los fondos de los partidos políticos, cuanto lo que nos ahorrábamos reduciendo el número de asambleístas, no pasaba de los 20 millones de dólares, y para eso hicimos una consulta que cuesta 90 millones. El chiste se cuenta solo, ¿no? El objetivo era otro, indiscutiblemente. No era justamente buscar el ahorro, sino posicionar ciertos nombres, ciertas posiciones políticas que le llevaron justamente a este fracaso. Pero para seguir en orden la entrevista, sí, estoy de acuerdo contigo en que es un intento fallido, pero ¿cuál era el objetivo? Si a lo mejor el gobierno, dentro de su perspectiva, te corría el riesgo. ¿Para qué mide la popularidad? Que tenía tal vez ideas de convertirse en un dictador si es que alcanza mayoría, en fin. Más que nada, Marco, yo creo que el gobierno tiene varias agendas que necesitaba explicitar. Por ejemplo, el tema de las bases militares, que ya lo dijo que iba a ser en la isla de Baltra, es evidentemente un ejercicio de entrar en el juego de la geopolítica mundial. Le hemos visto, sabemos que es parte del gobierno de los Estados Unidos, hemos visto que es una figura cercana al presidente Trump, que se presta al juego de la geopolítica mundial, y este era simplemente un ejercicio de sumarse a uno de los bandos. Y por otro lado, la constituyente, estimado Marco, yo creo que iba mucho más allá de este famoso artículo 71 de la Constitución que garantiza los derechos de la naturaleza, artículo del que no podíamos desdecirnos, porque la Constitución de Montecristi, Marco, debe ser probablemente el único aporte que el Ecuador le ha hecho a la jurisprudencia internacional en el último siglo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una opinión consultiva, ha elevado el artículo 71 del Ecuador
a jurisprudencia internacional. Nosotros somos signatarios de la Corte Interamericana, no podíamos desdecirnos, pero más allá de eso, yo creo que no iba así, desde luego, había un interés claro de reactivar la agenda minera, de darle nuevamente la espalda al Quinto Río, pero además, Marco, ya el presidente venía hablando del IES, venía hablando de afectar la salud pública, de desvincular al IES del sistema de salud, ya venía hablando de una agenda privatizadora, ya veníamos hablando del trabajo por horas. Yo creo que mucho más allá del tema simplemente minero, que creo que se hubiera viabilizado, detrás de la consulta popular habían agendas claras, detrás de la constituyente habían agendas claras, habían agendas de deterioro, de regresión en cuanto a los derechos laborales, habían agendas privatizadoras, habían agendas mineras, habían agendas de todo tipo que evidentemente el pueblo se dio cuenta. Y luego lo que usted dice, ¿por qué hacer un ejercicio de popularidad? Porque la Constitución de Montecristi, en efecto, le ata. Y más que atarle a la Constitución de Montecristi, lo que le ata es la Corte Constitucional, que es el último bastión que de alguna manera nos defiende de estas leyes por decreto, de estas leyes que se hacen de manera atropellada, de estas leyes tan lesivas como la ley, el Código de Integridad Pública, que iba a dejar a decenas de miles de trabajadores del sector público en la calle, como la ley de inteligencia, que estaba directamente hecha para espiarnos, no solamente a los narcos, a los dirigentes comunitarios, a los defensores del agua. Entonces, la Corte Constitucional de alguna manera es este último bastión que nos defiende, y la Constituyente hubiera abierto la puerta para desarticular los mecanismos de control, de protección, de vigilancia del Estado. Yo creo que eso es lo que estaba detrás de la consulta. La gente se dio cuenta. Y además aquí actúa un tema importante, Marco, que creo que es sumamente, que caló muy hondo ayer. Son 3 elementos, si usted me permite. Número 1, la ausencia del correísmo. El correísmo no hizo campaña. El correísmo no hizo campaña por el no. El correísmo no fue un actor durante el proceso y por lo tanto le dejó a Noboa. Prohibieron. Sí, por supuesto, pero eso le dejó a Noboa sin enemigo, le dejó a Noboa sin poder jugar su carta de posicionarse como el anticorreísta. Ahora el sí no luchaba contra el correísmo, luchaba contra las organizaciones de la sociedad civil, organizadas, que es muy diferente. La estrategia del correísmo en algún momento le surtió efecto, porque podríamos decir figurativamente la Constitución de Montecristi de 1808, Del 2008. 2008, y ahora el pueblo ha dicho: queremos esa constitución que sea vigente. O sea, la Constitución de Montecristi, primera vez en historia, se ha aprobado 2 veces. Así es, porque es una constitución progresista. Lo que le decía Marco, es probablemente el único aporte que el Ecuador le ha hecho a la jurisprudencia internacional en el último siglo. Es una cosa progresista, es una constitución muy de vanguardia. No se trata aquí de cambiar la constitución, se trata, Marco, de ponerla en práctica, de respetarla y aprenderla a utilizar. Entonces, eso por un lado. Creo que la ausencia del correísmo golpea mucho la organización de la sociedad civil, que se había venido perdiendo. Me parece que se reactiva y eso también impulsa el tema de la figura del no. Y creo también que hay, de parte del gobierno hay mucha arrogancia, ¿no? El presidente se da el lujo de, en la semana anterior a la consulta popular, decir que va a tocar el IES, decir que va a tocar la salud pública, decir que va a ser la constitución en ChatGPT. La ministra Manzano sale a decir que el Ecuador es el único país que paga el 10º, lo cual es mentira. Decir que la base militar va en Baltra. Dice una serie de despropósitos la semana antes. Yo creo que si hubiera sido yo el asesor político del presidente, hubiera estado diciendo: por Dios, quítenle el celular, que deje de hablar una semana, porque está literalmente destruyendo cualquier intención que la gente haya tenido de votar por el sí. Eso es una arrogancia, ¿no? De decir el mito de tengo el 70% de popularidad. Pues bueno, ahora vemos que ese 70% en realidad ha sido el 30%. Bien. Y ahora, creo que una última cosa, Marco, que es importante, es el hecho de que, más allá del tema de la activación de la sociedad civil, el gobierno no ha generado un diálogo con la sociedad. El presidente no conoce a su pueblo. Usted, Marco, es un comunicador de muchísima trayectoria, un periodista de muchísimos años, y usted sabe cuando un gobierno dialoga con los medios y rinde cuentas, y cuando un gobierno construye una narrativa, un imaginario de una sola vía. Produzco el video, cargo el video en las redes sociales, subo el video y la ciudadanía consume. Es una comunicación de una vía donde el gobierno no escucha.
Creo que también aparte, pasó factura. aparte de los pautados. Pero bueno, vamos allí, vamos allí. Sí, entonces el gobierno ha hecho un ejercicio, si quieres tú, de medición. Pero, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ha perdido credibilidad, el gobierno se enfrenta a una situación más difícil, luego al presidente de la Asamblea Nacional, que ésta se va a encargar de limpiar todos estos baches y allanar la vía. Es decir, la Asamblea ahora con la mayoría que tiene el presidente hará lo que no pudo hacer con esa constitución que le ata, que está al servicio de los delincuentes, al terrorismo, al narcotráfico. ¿Crees que la Asamblea en ese conjunto pueda hacer algo después de semejante derrota? Yo creo, Marco, que lo que nosotros vemos en la Asamblea siempre ha sido una mayoría móvil. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos aquí en la Asamblea grandes absurdos que espero se vayan corrigiendo. Por ejemplo, hace unas semanas nada más, le teníamos a todo el pueblo indígena movilizado en el paro, a la CONAIE, al Ecuarunari, movilizados en el paro, y mientras el pueblo indígena se movilizaba en el paro, el bloque de Pachacutic votaba con el gobierno en la asamblea, el bloque de Pachacutic era oficialista, Ujú. mientras el indigenismo luchaba en el paro. Ese tipo de distorsiones de la política se tienden a corregir con el tiempo, porque aquí hay dos cosas, Marco. El presidente llega, y todos lo sabemos, con voto prestado, porque de cada 10 ecuatorianos que votaron por el presidente, yo creo que uno le conocía y dijo, yo voy por las propuestas de Daniel Noboa, que son el reciclado de las propuestas de Álvaro Noboa, y lo que finalmente los otros 9 candidatos lo que hicieron es decir, yo voy a evitar todo ese imaginario que nos vendieron de que si gana el correísmo vamos a hacer Venezuela y toda esa historia que nos contaron, Claro, y la claro. gente votó en contra del correísmo, que no es lo mismo que votar a favor de Daniel Ujú. Noboa. Y ese voto prestado es un bono democrático que se disuelve y que ya se ha disuelto. Y esto en la Asamblea se va a notar. La mayoría que Noboa logró en la Asamblea es con los independientes, con el bloque de Pachacuti y con algunas otras fuerzas políticas minoritarias en la Asamblea que ahora se van a empezar a desgranar. Eso es casi con seguridad. Bueno, ya vemos cómo están abandonando varias ratas del barco, pero sin ofender a nadie realmente y Ajá. sin poner una etiqueta a nadie. Pero lo que yo sí quisiera es que ya doctrinariamente hablando, políticamente hablando en el concepto, este populismo que practica Noboa está siendo practicado por otros gobernantes en América Latina. Significa que llega la etapa esta de ocaso de estas, entre comillas, partidos que están en la coyuntura, que sin ideología, sin formación, sin grupos que respalden genuinamente, más no por la coima o por la inversión. ¿Crees que está llegando esto al final en América Latina? Porque en Chile veo, por ejemplo, que una candidata del Partido Comunista llegó a la segunda vuelta. Así eh, es. A ver, Marco, yo creo que más allá de la coyuntura del mundo y de América Latina, que es muy peligrosa, primero permítame referirme a la del país. Yo creo que hay también una muy pobre lectura del presidente de la realidad económica del Ecuador, de lo que estamos viviendo, Marco. Por eso le decía, es un millonario desconectado de la realidad del ujú, Ecuador, ujú. porque desde un punto de vista más racional, solo sígame con este razonamiento. El presidente Noboa, cuando llega, ¿con qué oferta llega? Llega a decir, yo soy el presidente del empleo, de los empresarios y de la inversión. Yo le voy a dar Innovación, al claro. país Ujú. estabilidad para que baje el riesgo país y al bajar el riesgo país se incremente la inversión tanto doméstica como extranjera y a través de ese incremento de la inversión voy a crear empleo. Nada de eso se ha cumplido. Sí, sí, Ajá. el riesgo país se ha reducido, pero no hemos solucionado el tema del Pero desempleo ni de la inversión. el Fondo Monetario Internacional, los dignos de crédito internacional, han reducido el riesgo país, pero para ayudar a la mentira, a la falacia que estaba el Ecuador en una Así situación es. económica buena, no sé si se Entonces, partes. claro, ahora lo que sabemos, Marco, y lo que la gente intuye es lo siguiente. Si es que nos lanzábamos a la aventura de una asamblea constituyente, ¿qué significaba esto? Por lo menos un año y medio de aquí para adelante, en el que nadie, ningún inversionista en su sano juicio invierte en un país que está reformando su constitución. Eso es Correcto. imposible. Ningún Ujú. inversionista invierte en un país que está trazando la cancha nuevamente. Lo que significa que el riesgo país iba a ir por las nubes tan pronto
decidamos el tema de la constituyente, lo que significaba que el empleo iba a estar por los suelos, lo que significaba que la inversión iba a ser inexistente. En resumen, íbamos a provocar que esta pequeña encuesta de popularidad del presidente, más allá de costarnos 180 millones de dólares el ejercicio de las 3 consultas populares, más los sueldos de los asambleístas constituyentes, aproximadamente 180 millones de dólares, iba a provocar una crisis económica. Y la gente, Marco, necesita trabajar. La gente necesita comer, la gente necesita saber que el día de mañana voy a tener empleo, la gente necesita la dignidad de su trabajo. Y para eso tiene que dejar de trabajar, y el presidente llegó diciendo eso. Yo les voy a dejar trabajar, yo voy a permitir la inversión y la estabilidad, y luego genero una constituyente que es lo contrario a la estabilidad. La gente se siente traicionada. Eso, más en efecto una agenda bastante autoritaria, que a mí me preocupa mucho, porque este rato el mundo, Marco, y si me permite hay una digresión, está volviéndose loco. O sea, tenemos a Donald Trump con un discurso antimigrante feroz en Estados Unidos, le tenemos a Vox en España rescatando el discurso del franquismo, le tenemos al fascismo gobernando en Italia, le tenemos a Erdogan en Turquía de nuevo con los fanatismos religiosos, a Víctor Orbán en Hungría destruyendo el Estado de Derecho. Entonces, el fascismo esta extrema derecha, este autoritarismo está volviendo en América Latina también a tomar mucha fuerza, y lo último que necesitamos nosotros aquí es una caricatura de dictador, una persona que eventualmente empiece a buscar cooptar los poderes del Estado. Necesitamos un Estado democrático, necesitamos tranquilidad para que la gente pueda vivir en paz, trabajar en paz, producir en paz. Y para esto necesitamos un Ecuador que se preocupe de la gente, no de los ejercicios de vanidad del poder, de la gente. Esos 90 millones de dólares, Marco, a mí me duele muchísimo, porque usted, como yo, somos ciudadanos, como se diría, de a pie, según el coloquialismo, comunes y corrientes que vivimos en nuestro país del día a día. Yo también he ido con mi familia alguna vez al Seguro Social, a uno de los hospitales del IES o del Ministerio de Salud. Yo también sé lo que significa que te manden a comprar sueros, porque no tienen ni eso. Yo también sé lo que significa que no tengan ibuprofeno dentro de un hospital. ¿No será que estos 90 millones de dólares que nos acabamos de gastar en una encuesta de popularidad del régimen servían de pronto para apuntalar el sistema de salud? Entre las otras miles de necesidades y descalabros que tiene el país. Esas son cosas que duelen, y que al público le duele, y que a la gente le duele, y se da cuenta. Y vota no, en consecuencia. Es decir, la priorización del gasto público hubiese dado un efecto mucho mejor, como dices tú, en la inversión de los hospitales, en fin, del sistema de salud integral. Pero el presidente de la República insiste en varias circunstancias que incluso se vuelven monstruosas. Cada rato está anunciando nuevos créditos, cada rato está diciendo que le han dado 500 mil, son 50 millones, 500 millones, 600 millones, en fin. Esto hace que crea una expectativa en el Ecuador que con este crédito va a mejorar algo. Pero yo me pregunto, algún legislador dijo alguna vez, ¿dónde está la plata? Porque en el sistema de inversión, en el sistema de salud, de carreteras, en fin, se han ejecutado hasta el 40% los presupuestos, y eso también en ciertos ministerios. Esto significa que los préstamos, que lo que estaba ya señalado en la Asamblea Nacional, en el presupuesto, no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque esa pregunta se hace todo el mundo. Marco, yo cuando les doy clases a mis chicos en economía sé decir, ¿no? Economía viene de los términos ecos y nomos, que significa casa y administrar la casa, ¿no? Y por lo tanto funciona igual de lo que funciona con una casa. Si usted mañana, Marco, me dice que se está endeudando para comprarse un terreno, yo le felicito porque está endeudándose para invertir. Pero si usted mañana me dice que está endeudándose para pagar los servicios básicos o comprar comida, yo me preocupará mucho porque está endeudándose para un tema que debería ser gasto corriente. En el caso del Estado es igual. El gasto corriente del Estado, que es endeudamiento más salarios, sobre todo debe cubrirse desde los ingresos del Estado, y los créditos deben ser para invertir en infraestructura sobre todo. Cuando yo le oigo al presidente de la República que saca un crédito en el FMI para pagar los décimos, significa que estoy sacando un crédito para gasto corriente, lo que es igualito a que un ciudadano me diga que está endeudándose en el banco para pagar la luz o el teléfono, que sería una barbaridad desde todo punto de vista. Estamos endeudándonos para gasto corriente. Eso es la última frontera de la irresponsabilidad en el endeudamiento. Y además,
mucho de este crédito, estos 4.000 millones de dólares programados por el Fondo Monetario Internacional, al menos 2.400 son para pagar créditos anteriores. Todos los que alguna vez se han complicado, nos hemos complicado con la tarjeta de crédito, sabemos lo que significa esta palabrita, refinanciamiento, o los que hemos renovado un crédito quirografario en el IES, sabemos lo que significa cuando haces una novación por $1.000, no es que te van a dar $1.000, van a coger los $1.000, pagas lo que debías antes y darte la diferencia, probablemente 100. Y encima la comisión. Encima la comisión. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el FMI es renovar, es una innovación donde mucho del crédito que viene del FMI se va a utilizar para pagarle al mismo FMI lo que ya le debíamos, y el margen que queda se utilizará para pagar, o ya se utilizó para pagar el 13º sueldo. Como le decía, un ejercicio burdo de populismo tratando de comprar el voto de la gente, se utilizó la parte minoritaria de ese crédito para pagar el 13º, que es gasto corriente. Ni un solo dólar de ese crédito del FMI entró al sector productivo de la economía, entró a generar empleo, entró a generar infraestructura. Ni un solo dólar. Bien, por otro lado, se dice que el país sí tiene dinero, recursos naturales, talento humano, potencial económico, pero la crisis no se explica por qué está la falta de dinero, porque está presente la falta de dinero. Tal vez la mala administración, como dices tú, de desconocedores de la cosa pública, presupuestos asignados que no se ejecutan, proyectos abandonados y obras que están paralizadas sin terminar por falta de presupuesto. Esta sería una visión un poco más centralizada sobre el problema, Andrés. Sí, y además creo que hay una falta muy grande y ya entramos al análisis económico, de ortodoxia en el manejo de la cosa pública. Creo que la gente que está detrás del manejo de la economía, yo no sé cuál es el libro de macroeconomía que tendrán ahí en Carondelet, pero definitivamente no es el mismo que tienen en el resto de bancos centrales del mundo y no es el que tenemos en las universidades. Porque en ese libro de macroeconomía dice que cuando un país está en crisis, que cuando un país está en un periodo de recesión, lo último que se debe hacer es subir los impuestos. Porque si uno le sube los impuestos a un país en un proceso de recesión, lo que hace es incentivar, activar, profundizar esa recesión. El presidente Noboa se dio el lujo de subir el IVA del 12 al 15% cuando el país estaba atravesando una crisis económica, con la historia de que va a sacar 1.400 millones de dólares. A ver, salieron 1.400 millones de dólares del aumento del IVA, pero el consumo se redujo en 4.000 millones. Entonces, el asunto no tiene sentido. Y de esos 1.400 millones de dólares, Marco, que se supone que iban para el famoso Plan Fénix, solamente 300 fueron en realidad a la policía y las Fuerzas Armadas. El resto seguramente se habrá usado para pagar el 10º del año pasado, no lo sé, porque las cuentas públicas son muy opacas, pero la verdad es que esos 1.400 millones que el pueblo pagó del IVA no sirvieron para nada. Por ejemplo, ahora eso más o menos va a lo mismo, ¿no? La gente estuvo, algunos de acuerdo, otros en desacuerdo con el tema de la reducción al subsidio al diésel. Se salió con la suya. Redujeron el subsidio al diésel. Aproximadamente 1.600 o 1.700 millones de dólares se va a ahorrar el Estado en el subsidio al diésel, pero todavía no nos cuentan en qué. ¿Sabes? Nos vamos a ahorrar este montón de plata que antes usábamos para subsidiar combustibles, todavía no nos dicen en qué se van a gastar. Que les va a alcanzar para otras 5 consultas electorales. Bueno, ¿para qué es lo que van a hacer? Es un poco parecido a lo que dijo: primero voten y después les digo cómo voy a estructurar la Constitución. Aquí está recuperando la plata, pero no sabemos a dónde va. Pero además de esto, de lo que hemos examinado, la construcción estructural es bastante fuerte: sobreprecios, redes de funcionarios privados que ven a millones al presupuesto, la evasión, la elusión, hace que entonces nosotros tengamos una estructura, si cabe la expresión, semicriminal, una corrupción que todo el mundo vemos, pero no hay soluciones para ese tipo de problemas. Por supuesto, no, a ver, no hay soluciones y además se mantiene todavía una lógica de gobierno lejana, una serie de entidades de control. El que tiene ojos ve, Marco, el tema del lavado de dinero está sosteniendo la economía ecuatoriana. Eso es una realidad. Y ese control tiene que venir de parte del Estado,
Pero además, Marco, el tema de la priorización del gasto público, de la sabiduría por el manejo económico, hay una cosa que yo encuentro inexplicable. La verdad, saliendo un poco el tema de la corrupción, pero creo que es importante decirlo. Nos dimos el lujo de pagar el 13º sueldo ahora durante el proceso de silencio electoral, a un costo de, no tengo el dato, $900 millones por lo menos. Bueno, en fin, hicimos un gasto enorme para el 13º. Nos hemos gastado, a ver, pagamos el 10º anticipado. Hicimos una consulta popular que costó, como le digo, por lo menos $90 millones. Estábamos listos para ir a una constituyente, lo que significaba 2 referéndums más. Ajá. Y todo esto mientras los gobiernos autónomos descentralizados dejaron de pagar sueldos en septiembre, Marco. Mientras los gobiernos, los municipios y las prefecturas ya no tienen un centavo. Yo conozco casos de servidores públicos municipales o de las prefecturas que llevan 3 meses sin pagos, porque los municipios no tienen un centavo. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Cuál es el nivel de desprecio de las autoridades del gobierno central a los territorios y el modelo de descentralización? ¿Cuál es el nivel de desconexión del presidente con su territorio, que no se hace lío de seguir gastando plata alegremente en consultas electorales, en consultas populares, en referéndums, de anticipar 13º, mientras los municipios ya dejaron de pagar sueldos, mientras los municipios ya dejaron de pagar servicios, mientras los municipios se ahogan? ¿Y sabe cuál es una muy buena forma, ya que hablábamos de economía, de reactivar a la economía, de reactivar al empleo? Precisamente eso, transfiriéndoles dinero a los municipios. El municipio es un mecanismo, es un mecanismo financiero, es un circuito financiero más cercano. El municipio recibe el dinero, quitando temas de corrupción de por medio. El municipio recibe el dinero y ejecuta obras puntuales en la ciudadanía. El dinero gira, que justamente ahí Y el dinero gira. ahí es donde se optimiza o se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Pero hay otra circunstancia que a mí me preocupa: qué constitución, qué leyes, qué nada, frente a la ineficiencia institucional. Ministerios que entre ellos no coordinan, mejor pelean. Decisiones lentas, recursos que llegan nunca o tarde. Y además de eso existen trámites de control y el direccionamiento de la obra pública o en la obra pública, Andrés. Pero por supuesto, a ver, creo que el manejo general del tema económico muestra muchísimos temas de corrupción, muestra muchísimos temas de ineficiencia, muestra muchísimo favoritismo, y creo que pues, la Asamblea Nacional, más allá de este momento estar enfocándose en bloquear el camino de las mociones antimineras, yo creo que la Asamblea Nacional este rato, más que estar pensando en cómo reparar el golpe que les dieron este pasado domingo, yo creo que la Asamblea Nacional debe ponerse a fiscalizar y fiscalizar en serio. El caso Progen, por ejemplo, que es un caso de corrupción clarísimo de este gobierno, empezar a fiscalizar en serio qué es lo que está haciendo el gobierno con el dinero de la inversión. Al señor Lamas. El señor Lamas, y empezar a darse cuenta de ciertas cosas. Hay problemas estructurales que no se resuelven. Marco, si estamos llegando ahora a mediados de noviembre sin que nos corten la luz, no es porque el gobierno no hizo nada para solucionar la crisis energética, es porque está lloviendo nomás. Esa es la única explicación por la que los ecuatorianos tenemos energía eléctrica. Pues está lloviendo. Porque se programaba ya que si es que, como es lo normal, el ciclo natural hidrológico esperado hubiera tenido que dejar de llover más o menos hace 2 meses, y este rato ya tendríamos que estar en cortes. Qué suerte, qué bueno que no está sucediendo, pero ciertamente no es gracias al gobierno, es una casualidad. Bien. No podemos vivir de las casualidades, no podemos vivir de la suerte, tenemos que tener soluciones estructurales. Yo creo que ahora el pueblo ya le ha dicho al presidente que no, que basta de la popularidad, que basta de la vanidad, que basta del populismo, que estamos cansados de ir a las urnas cada 3 meses porque el presidente quiere ver cuál es su nivel de aceptación. Necesitamos trabajar. Este país necesita paz, necesita estabilidad y sobre todo necesita dejar de estar soñando en temas, en el plan Fénix, que hasta este rato nadie sabe de qué se trata, que nunca llegó a efectivizarse. Ahí estamos con la historia del Plan Fénix, 1 año y medio, y el 2025 va a cerrar de nuevo como el año más violento de la historia del Ecuador. Bien. Y lo que queríamos ahora es unas bases militares para reeditar el Plan Colombia que pasó en Colombia en los años 90 en el Ecuador de ahora. No, necesitamos empezar a pensar
y ves más allá de nuestras narices. ¿Sabe cómo se soluciona la delincuencia? Creando empleo. ¿Sabe cómo se soluciona la delincuencia? Dándoles otra realidad, por ejemplo, a la educación pública, para que no pase cosas como las que pasaron en agosto en la Universidad Estatal de Cuenca, donde se presentaron a grandes rasgos 20.000 estudiantes y se abrieron 4.000 cupos y el resto. Esas son las cosas que tienen que preocupar al Estado. Salud, educación y por supuesto, empleo. Por ahí va. Podríamos decir entonces que no hay un plan, un proyecto, no hay una planificación para optimizar los recursos, que eso hacemos todos los padres de familia en nuestro hogar, como decías tú, pero también no existe un plan país. Además de eso, los recursos naturales están mal aprovechados, el petróleo, la agricultura, la pesca, la minería, el turismo, en fin. No hay industrialización en el país, no hay valor agregado, es decir, vendemos materia prima y compramos productos con alta carga, yo diría, pues de ganancia y la fuga de capitales, Andrés. Pero es que aquí hay una cosa que es bastante anecdótica. Las economías latinoamericanas tienen dos grandes alternativas. Es una economía primaria, reprimarizarse o primarizarse, que es una economía basada en productos agrícolas, banano, cacao, camarón, flores y petróleo sobre todo. O la economía tiene el chance de ir por la famosa vía cepalina de Raúl Prebisch, ¿no es cierto?, de la industrialización y la manufactura. Pero para esto necesitamos cambios estructurales y necesitamos un país con voluntad de ir hacia una economía de valor agregado, de ir hacia una economía de manufactura. Y casualmente elegimos como presidente de la República a un empresario bananero, un hacendado bananero. Si hay alguien a quien no le interesa que el Ecuador deje de ser una economía primaria, es al principal latifundista y exportador de banano del país, que casualmente es nuestro presidente. Entonces, más o menos, ¿cómo esperamos que el leñador se porte bien si le damos las llaves del bosque? A ver, no tiene mucho sentido, ¿no? Queremos dejar de ser una economía primaria y elegimos como presidente al principal hacendado, es decir, al representante de la economía primaria per se. Son cosas anecdóticas del país que creo que tiene que tener otro tipo de agenda de desarrollo, y esto va también por otra forma de planificación. Ahora, ir hacia un modelo de industrialización también requiere de muchísimo valor agregado. ¿Y sabe quién es un ejemplo de industrialización? Cuenca. Cuenca es una ciudad donde estamos ensamblando televisores inteligentes, donde hacemos electrodomésticos, donde se produce prácticamente toda la cerámica, los embutidos, los licores, los muebles de madera, etcétera, etcétera, del país. Cuenca es un ejemplo de manufactura, de valor agregado. Cuenca es un ejemplo de empresarios sanos, de empresarios que saben lo que están haciendo. Cuenca es un ejemplo de servicios básicos, eficientes. Y a esta cuenca nos quieren convertir en campamento minero. Por eso la marcha del lago, el Quinto Río, convoca a más de 100.000 personas. Porque decirle a Cuenca, empieza a explotar oro, porque decirle a Cuenca, convierte en un campamento minero, es decirle a Cuenca, regresa 100 años sobre tu propia historia. Se nos fue, Andrés, del tiempo, lástima, es un deleite conversar contigo. Hoy cerramos esta transmisión, pero no cerramos el compromiso. Seguiremos juntos preguntando, analizando y diciendo lo que muchos se callan. Ustedes, señoras y señores, los políticos, los ciudadanos, son nuestra razón de ser. Gracias, Andrés, un gusto. Marco, para mí un placer. Muy buenas tardes. Buenas tardes.